En el ejemplo número 14 nos dicen, en un triángulo rectángulo se cumple que la diferencia de las medidas de la hipotenusa con uno de los catetos es 8 y con el otro es 9. Calcular el valor de la hipotenusa. Aquí vemos que en la mención de que la diferencia de las medidas de la hipotenusa con uno de los catetos es 8, deberíamos distinguir de que la hipotenusa siempre es el lado mayor de un triángulo rectángulo, por lo cual la expresión debería estar consignada de esta forma. Si el cateto valiese x, entonces la hipotenusa tendría que valer 8 más que ese cateto. Y entonces la diferencia de esos dos lados efectivamente sería 8. Pero lo mismo significaría si yo a la hipotenusa la llamo x y al cateto lo llamo x menos 8. Es decir, si la hipotenusa en este caso es 8 más que el cateto, puedo decir también lo contrario, que el cateto es 8 menos que la hipotenusa. Voy a consignar la información de ese modo porque nos va a ser más propicia para el resto del enunciado del problema. Entonces, x es la hipotenusa y el cateto sería x menos 8. Eso quiere decir que la diferencia de esos dos lados es 8. Seguimos con la lectura. Y la diferencia con el otro es 9. La hipotenusa tiene de diferencia con el otro cateto 9. Entonces el otro cateto va a ser x menos 9. Ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo rectángulo y aplicando Pitágoras podremos hallar el valor de la hipotenusa. Cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es x, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, x menos 8 al cuadrado más x menos 9 al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados de binomio y tendríamos la siguiente expresión. Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el otro binomio, cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Comenzamos la reducción correspondiente, cancelando estos dos términos cuadráticos en ambos miembros, dejando la expresión igualada a 0 y en el segundo miembro reconociendo primero la colocación del término cuadrático, luego la reducción del término lineal, que sería menos 18 y menos 16x, menos 34x, y la reducción de los términos independientes, 64 más 81, 145, más 145. Vamos a intentar la factorización de esta expresión cuadrática. Entonces pondríamos por el método del aspa la descomposición de dos factores en x cuadrado, x por x es x cuadrado, y dos números que multiplicados den 145, donde la única posibilidad sería 29 por 5. Como necesitamos que nos resulte menos 34x, vamos a colocarle negativo a ambos para que nos resulte efectivamente menos 34. Ya tengo los factores correctos, entonces ahora la colocación sería x menos 29 por x menos 5, lo cual debería estar igualado a 0, de donde se derivan dos posibilidades, que x menos 29 sea 0 y que x menos 5 sea 0. Al resolver la primera microecuación tendríamos que x es 29 y en la segunda que x es 5. Vamos a verificar esos valores. Si x tuviera el valor de 5, entonces veríamos que aquí no es posible restarle 8 porque nos daría una longitud negativa, lo cual no existe. Vamos a descartar entonces la solución x igual 5 y vamos a probar la solución x igual 29 porque al hacer el reemplazo entonces todas las dimensiones serían positivas. Veamos con el primero, la hipotenusa sería entonces 29. 29 menos 8, 21.
Este cateto sería 21. 29 menos 9, este otro cateto sería 20. Calcular la hipotenusa. Ya la teníamos. Respuesta entonces que la hipotenusa es 29.